Bienvenidos todos y todas, hermanos, hermanas, a esta iglesia bíblica, Sendero de Vida Las Palmas, domingo 16 de mayo. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos. Y como les decía, pues vamos a comenzar este tiempo poniendo todo en manos de nuestro Dios, que sea el que guíe este servicio, que sea el que guíe las alabanzas, y todo pues sea para la honra y gloria de su precioso y hermoso nombre, mis hermanos. Pues bueno, vamos a iniciar este día poniéndonos en manos de Dios. Acompáñenme a orar, mis hermanos, por favor. Gracias te damos, glorioso y precioso Padre, por este día tan hermoso, Señor. Tu palabra nos dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y hoy, Señor, te damos gracias a pesar de todo lo que ha pasado en esta semana, Señor. Siempre son motivos, Señor, de darte gracias, Padre. Tú nos has enseñado, Señor, a que vivamos con un corazón siempre dispuesto y agradecido a ti. Y por supuesto, son tantas las bendiciones que tú nos das, Señor, el cuidado que tú tienes de nosotros, Señor. Todo está bajo tu perfecto orden y control, Padre. Y esa es nuestra confianza en ti, Señor, que nuestra vida esté en tus manos, precioso Dios. Por eso queremos acercarnos en esta mañana, Señor, para poner este servicio, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Sea tu Santo Espíritu, Señor, gobernando los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, guiando esas alabanzas que adoren y exalten tu nombre, Padre. Que seas tú, Señor, trayendo nuestra palabra viva y eficaz en nuestros corazones, Señor, por medio de la predicación, Señor. Gracias te damos, como lo dije a las audiencias, gracias por todo, Dios. Gracias siempre a ti, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Y bueno, antes de pasar a lo siguiente, quiero compartirles unos cuantos versículos. Dice el Evangelio de Juan 13:12. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, está hablando del Señor Jesús, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Al día de ayer, pues, también damos gracias a Dios por todos los maestros y maestras que, pues, Dios ha puesto en nuestros caminos, hermanos. Es una profesión muy hermosa porque, pues, los maestros nos enseñan las cosas que necesitamos, tanto en la parte secular, pues también los maestros que nos comparten la palabra, también damos gracias por sus vidas, por los maestros que enseñan, sobre todo con su testimonio, hermanos, porque así como el Señor Jesús, Él es el Maestro de maestros y Señor de señores, Él aquí lo manifiesta en su palabra, pues nosotros damos gracias también por aquellos maestros que hemos sido discipulados también por medio de nuestro gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pues también un servicio para dar gracias a todos los que enseñan acerca del Evangelio, de la palabra, hermanos. Y pues también no necesitamos un título nosotros, porque el Señor Jesús nos llama a ser discípulos, ir a todas las naciones, y el Señor predicando el Evangelio. Entonces, hermanos, pues nosotros también prediquemos el Evangelio con nuestro testimonio y con nuestra vida, la mejor forma de darle esa honra a nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, y sigamos dándole mucha honra el día de hoy. Vamos a tener un tiempo hermoso de alabanza, hermanos. Les pido a nuestros hermanos y hermanas que hoy participan en la alabanza, se van preparando. Pues bueno, a todos los demás hermanos, pues vamos a darle gloria a Dios. Buenos días a todos. Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos tienen sus cancioneros. Espero que no es un nuevo cancionero cada semana, porque vamos a cantar algunas canciones y vamos a meditar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dicen? ¿De acuerdo? Bueno, no me escuchan. Muy bien. Ok, vamos a empezar con el número 26 y después
de ese 20, 26 y 20. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación. El número 26, pensamos en la vida de Jesús, ayer, hoy y para siempre. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Casi mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, en una cruz terminar. Mas Dios a su nombre exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, otra vez. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, que así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, en una cruz terminar. Mas Dios a su exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dios a su nombre exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Número 20. El varón de gran dolor. Un título, ¿no? El varón de gran dolor, ese Hijo del Señor, vino al mundo por amor, aleluya, es mi Cristo. Él llevó la cuenta tú para darnos vida y mira mi cuenta, Él pagó, aleluya, es mi Cristo. Hizo Él por mí morir, fue por Él vivir, pero solo para Él servir, aleluya, es mi Cristo.
Mundo venga nuestro Rey, bueno su paz veré, y sus glorias cantaré, aleluya, es mi Cristo. Empezamos algo hoy que va a continuar para siempre, ¿no? Cantando de su gloria. Vamos al número, no sé, no puedo ver, 18. 18. Él me sostendrá. Hablando de algunos de los resultados de la salvación que tenemos en Cristo, el amor de Jesucristo. Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podré estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Perdón. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio en pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. Justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresa. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. 1:10. Cristo, nombre glorioso. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, precioso Señor.
Dios con nosotros, pan de la vida, Cordero de Dios. Cristo, hombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, Creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. ¿Pueden pensar en otros títulos o nombres de Jesús? ¿Vale? Salvador, ¿escuchó? Príncipe de paz. Príncipe de paz. Ajá. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Qué más? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Sí, Salvador. Buen pastor. Yo soy. ¿Vale? A Emmanuel, Dios con nosotros. Muchos títulos, ¿no? Príncipe de paz. Hermoso. Ahora vamos a continuar con el número 28. ¿De dónde proviene mi salvación? Bueno, es del Señor. Mi salvación es del Señor. Espera un momentito, por favor. Ok. Tenemos que actuar bien todo. Ok, vamos a ver. Número 28. Y una gracia me alcanzó. Ok, tengo que recordarme cómo va. Ok, 28, mi salvación es del Señor. Divina gracia me alcanzó. El bravo mar me rescató. Salvo estoy, pues mi roca es Él. Mi salvación es del Señor. No temeré a oscurecer. Yo con sus fuerzas clamaré. El sol veré al amanecer. Salvación es del Señor. En el coro del Señor, mi Dios, Salvador amoroso, mi fiel, mi Salvador, en la cruz que venció, mi salvación es del Señor. Amén. En él mi esperanza está, pues sus promesas cumplirá. El cielo gris pronto pasará, la salvación es del Señor. Tiempos de necesidad, en tiempos de necesidad. Perdido en mi debilidad. ¿Qué pasa? Su gracia fiel me restaura. Mi salvación es del Señor.
Eres como el Señor mi Dios, Salvador, amoroso y fiel, mi Salvador, en la cruz venció, mi salvación es del Señor. Y al llegar mi día final, la tumba no me encierrará. Donde iré mi dulce hogar, mi salvación es del Señor. Eres como el Señor mi Dios, Salvador, amoroso y fiel, mi Salvador, en la cruz venció, mi salvación es del Señor. Gloria sea a Dios, el Padre, y al Hijo Salvador. Gloria sea a Dios, Espíritu, mi salvación es del Señor. Gloria sea a Dios, el Padre, y al Hijo Salvador. Gloria sea a Dios, Espíritu, mi salvación es del Señor. Mi salvación es del Señor. Mi salvación es del Señor. Amén. El 24, por favor, 24. Gracias a Jesucristo. Terminamos con una canción de gratitud a Dios, ¿no? Gracias a Jesucristo por su sempiterno amor. Tenemos tantas cosas, tantas bendiciones de Dios, ¿no? Gracias a Jesucristo por su sempiterno amor. Padre santos pobres, Él es nuestro Salvador. Que esos cielos por doquiera canten su benignidad. Los que temen a su nombre, viven su libertad. En cadenas de amargura, yo pedí su protección. Escuchó mi voz mía, de la prisión. Si me estás el enemigo, nada tengo que temer. En la lucha tremenda, Jesús podré vencer. Quien confía en Jesucristo, la victoria llevará. Pacifica en los hombres, tu esperanza. Los siglos de los santos nombre, alabamos sin cesar. Por tu amor imparable, gracias te queremos dar. Amén. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu Hijo que murió en la cruz por nosotros. Y gracias por la salvación que tenemos. Tenemos confianza en nadie más, ningún otro poder, solo en
Cristo Jesús, Rey de Reyes. Gracias, Señor. Oramos en su nombre. Amén. Amén. Pueden sentarse. Esta alabanza terminó con un gracias, te queremos dar. ¿Cuántos damos gracias a Dios, hermanos, por todo? Por todo, ¿verdad? A la gloria de Dios. Un aplauso a nuestro Dios. El único que es digno de nuestro corazón, nuestra alabanza, hermanos. Pues bueno, no sé si les pase a ustedes, pero normalmente pues entendemos, ¿no? Que la alabanza es para Dios, para su gloria, pero también pasa que en medio de esa alabanza Dios nos reconforta, Dios nos hace ver sus promesas, nos hace ver que Él es fiel, y eso es hermoso, hermanos, que aunque la alabanza es para Él, Él por medio de esa alabanza, pues nos permite reconfortarnos en su amor, hermanos. Y pues bueno, les pido me acompañen en sus Biblias, por favor. Vamos al Salmo número 20. Salmo número 20, por favor. Y pues, gracias a Dios ya llevamos 20 semanas, porque como recordarán, pues cada semana, en cada servicio, pues leemos una porción, un capítulo de un salmo, vamos a decir en orden consecutivo. Y pues ya son 20 semanas que seguimos meditando en esta hermosa palabra, que son los salmos. Salmo número 20. Yo se las voy a leer, hermano. En la versión NBLA. Dice así, Salmo número 20. Que el Señor te responda en el día de la angustia. Que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga. Que se acuerde de todas tus ofrendas y halle aceptable tu holocausto. Que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Versículo 5. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. Amén. Amén. Pues bueno, la dinámica que realizamos después de la lectura del Salmo, pues bueno, si alguien desea participar y comentarnos acerca de algo que por medio de esta porción el Señor, pues bueno, quiera mostrarle, que quiera compartir con nosotros, pues lo puede hacer con toda libertad. Únicamente levanta su mano. Si es sobre un versículo o si es en general del capítulo completo de este Salmo número 20, dice, oración por la victoria sobre los enemigos. Y pues bueno, antes de pasar a las participaciones, pues ¿a quién de los que estamos aquí Dios no le ha ayudado en algún momento difícil? Nos faltan manos, ¿verdad? Para levantar cuántas veces nos ha ayudado el Señor en momentos tan difíciles, ¿no? Y aquí, pues bueno, es una oración hacia el Rey y es una oración, pues, para pedir por nosotros mismos. Es una forma también de mostrar humildad,
de pedir a los unos, a los otros hermanos, puedes orar por mí. Así como aquí se está orando por el rey David. Y también me recuerda a Pablo. Pablo también pedía en muchas de sus cartas que oraran por él. Entonces, pues aquí vemos muchas cosas hermosas como lo es toda la palabra. Y pues bueno, si alguien desea participar, hermano, pues bueno, puede levantar su mano y con gusto le damos la palabra y le escuchamos. Sí, hermanita. Me llama mucho la atención el versículo 7, donde dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios te traemos memoria. Esto me recuerda mucho al rey David cuando peleó con Goliat. Sí. Dice Jehová. Y finalmente pues sabemos que nuestra salvación, nuestra victoria y la solución a los problemas está en Dios, no en todo lo demás. Nuestra confianza debe estar en Él. De lo que pase, pues todo viene de Él. Amén. Gracias, hermana Martita. Muy concreto lo que nos dice, muy entendible y muy real. Confiar en Dios y no confiar, ¿no?, en las cosas que pudiéramos o que nos puedan dar una supuesta confianza, ¿no? Aquí, hablando de carros, hablando de caballos, se refiere a la parte de la guerra, ¿no? Ellos confían más en sus armas que en un Dios. Nosotros confiamos más en Dios que lo que podamos hacer nosotros mismos, ¿no? O por lo que tengamos. Gracias, hermana Marta. ¿Alguien más que desee compartirnos sobre este salmo? Salmo número 20. Sí, Ezequiel. El versículo 3 dice: que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto. Sí, te tocó predicar Romanos 12:1, Ezequiel. Por eso, sí, hermano, adelante. Y bueno, a mí me viene a la mente esa parte, ¿no? De cómo la gente vea, como lo acabas de decir, ¿no? Por el rey David, ¿no? Esa vida que conocemos del rey David no fue perfecta, obviamente. Así es. Pero también sabemos por la Biblia que el corazón de David estaba siempre buscando al Señor, ¿no? Entonces, a mí me llama a reflexionar esto. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cuáles son mis ofrendas, mis holocaustos el día de hoy? Eso me lleva a reflexionar que día a día, aunque ahora no llevemos tal vez el propiciatorio, un chiquito, como decías también en Romanos, ese sacrificio vivo, ¿dónde estoy? Y es en base a eso en lo que se fundamenta, creo, parte de este salmo. Es que el Señor te responda en el día de tu angustia. Amén. Porque me llama muy la atención. Gracias, Ezequiel. Pues sí, también lo que comenta nuestro hermano, sí que es totalmente real. ¿Qué sacrificio estamos entregando a nuestro Dios? ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Hubo dos ofrendas, ¿no? Una ofrenda fue agradable a Dios y otra ofrenda no fue agradable a Dios. Ese sacrificio vivo que nos recuerda un poquito lo que nos predicaba Ezequiel de Romanos 12:1, ¿no? ¿Cómo está ese sacrificio vivo delante de Dios? Si nada más es de palabra o verdaderamente, ¿no? Lo estamos haciendo con un corazón en sacrificio para Él. Un sacrificio vivo quiere decir que es entregarte todo a Dios, todo nuestro ser, hermanos. Gracias, Ezequiel. Pues bueno, también algo que me hace pensar ahorita de Ezequiel con lo que mencionaba, no por ser el rey David, él estaba exento de situaciones complicadas, de apuros, de aflicciones, él pues igual era hombre como nosotros. Sí dice la escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? El rey David. Pero aún así, pues él pues también tenía ese tipo de situaciones que también nosotros tenemos, hermanos.
Gracias, Ezequiel. ¿Alguien más, mis hermanos, que desee compartirnos sobre este Salmo número 20? Que el Señor te responda en el día de la angustia. ¿Cuántos clamamos, no? Cuando estamos angustiados, que el Señor nos responda, ¿no? Y siempre, el Señor responde. Es que unas veces es un sí y otras veces es un no. ¿Alguien más, mis hermanos, que desee compartir con nosotros sobre este Salmo? Los que gustan también animarse, algo que también encontré en este Salmo, pues bueno, aquí tenemos dos graduados de hermenéutica recientemente, Lalo y Esther. Y pues yo me puse a pensar mucho en la parte donde dice, ¿no? En el versículo 4, que te concede el deseo de tu corazón. Entonces, pues tenemos que referirnos al contexto, ¿verdad? Porque, pues si sacamos del contexto este versículo, pues cualquiera puede decir, ah, pues aquí dice la palabra que Dios me puede conceder cualquier deseo que haya en mi corazón. Pues nosotros lo sabemos, que esto no, que no habla de esto. De hecho, pues bueno, este contexto está hablando de la parte militar, ¿no? De las cosas que Dios, que necesitaba David para que él pudiera obtener por medio de Dios la victoria en la guerra. Entonces, pues nosotros tenemos que tener cuidado en ese tipo de versículos, hermanos, que Dios te conceda el deseo de tu corazón. Lo que podemos nosotros decirlo es, cualquier deseo o cualquier anhelo esté alineado a la voluntad de Dios, hermanos. Eso también es algo muy importante que considerar en este tipo de versículos que nos habla la palabra también. No sé si alguien desea participar, una última participación para dar continuidad, si no, pues ya seguimos adelante en nuestro servicio. Ah, sí, Frida. Sí. Y es como que ya no persigues las cosas que antes perseguías o deseos que antes fueron muy egoístas y ahora es como que te gozas y sientes plenitud en la salvación que tenemos a través de Cristo y es lo mejor es como muy bonito saber que podemos contar en que somos salvos y que no estamos siendo esclavos y pues era como Sí, pues mencionas algo importante. ¿A qué vino Cristo? A salvarnos, ¿no? Y en esa salvación Él rompió las cadenas que pues ahí nos tenían bien amarrados con el pecado, hermanos. Y pues como dice Frida, pues Él nos da esa salvación, hermanos. Lo cantamos también ahorita. La salvación pues es del Señor y tantas cosas que después de esa salvación no vienen a nuestras vidas, cosas que a lo mejor en las personas que no nos conocían, ya nuestra conversión, ay, sí les raya, ¿no? Un poquito, ¿no? Pues si tú eras esto, ¿no? Y ahora pues vas a esto, ¿no? Es el cambio que ha hecho Dios en nuestro corazón. Pues, gracias a Dios, hermanos, por este tiempo y pues recuerden, primero días que estaremos aquí, mientras van meditando la palabra en los salmos, pueden ir estudiando, compartiendo en familia el salmo número 21, que es el que vamos a compartir la siguiente semana, mis hermanos, primero Dios. Ok. Vamos a continuar. Dice la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Vamos a pasar un tiempo muy hermoso, hermanos, que es el tiempo de peticiones de oración. Recuerden que si alguien quiere que aquí en la iglesia oremos por una petición en especial, pues con todo gusto puede levantar su mano y podemos orar por esa petición. También, pues bueno, estamos hablando mucho en este día, creo, del agradecimiento a Dios, pues también si alguien quiere dar un agradecimiento
agradecimiento especial a Dios, pues también lo puede compartir con nosotros, hermanos. Y si alguien quiere, pues también dar algún gloria, hermano, pues también desea participar de igual manera, puede levantar su mano. Así que puedes checar la puntos que mandó un mensaje. Si alguien desea alguna petición, algún agradecimiento, hermano, aquí lo podemos dar a conocer. Gracias. Intermitencia. Con el airecito hay un poco de intermitencia con el internet. Sí, hermana Carmen, buenos días. Yo pido, tengo una oración para dos chicas. Una chica histórica de un hermano que pasa. La preocupación que es que una de sus hijas, la mediana, pues está odiando con un muchacho que es no es sobresaliente, y aparte de eso anda en pasos dudosos. Entonces, la chica ha entrado en una situación de rebeldía y poco a poco se está rompiendo la relación padre. Sienten por las decisiones que pueda tomar esa muchachita de 19 años. Entonces, pues está muy dolido por ello. Y pidiéndole a Dios que le muestre el corazón de nosotros a esta niña para que ella misma tome la mejor decisión. Y también su hija mayor, que se llama Turi, se acaban de detectar en el centro de su corazón está sufriendo una cintura y que está haciéndose más grande cada día. Entonces, es preocupante porque le dicen que como el corazón bombea y todo eso, pues corre bien por el vida. Entonces, por ella el hermano se llama Pop, pues para que yo le dé sabiduría a él, las palabras para guiar a sus hijos. A una para que vea realmente que lo que él está diciendo es por su bien, y a la otra para que la consuele. Hermano Job. Sí, hermano Job. Job. Entonces, la hija mediana tiene su nombre, hermana Carmen. No se preocupe. Me gustaría hablar por estas peticiones de nuestra hermana Carmen. ¿Pueden hablar, hermano, por las peticiones de nuestra hermana Carmen? Vamos a ver. Dios, damos tantas gracias por esta mañana, porque nos permites estar aquí reunidos, alabándote, Señor, celebrándonos a ti y aprendiendo de tu palabra. Dios, esta mañana nos presentamos aquí para pedirte por favor, Señor, que te des sabiduría, Dios, que te des paciencia, que te des consuelo, Señor, que te des las palabras para poder guiar a sus hijas, a la menor, Señor, para que pueda él mostrarle, Señor, que tus caminos son el mejor camino que puede ella seguir, Señor, que ella pueda comprender que su papá solo quiere subir un Señor, pero que el corazón de ella está dispuesto a escuchar. Dios, tú conoces su corazón, tú conoces sus sentimientos, Señor, tienes su poder para cambiar. Te pido, Dios, que la relación entre todos los hijos, Señor, no se rompa, sino más bien, Señor, se fortalece. Que ella pueda abrir sus ojos, Dios, y ver lo que es bien para ellos. Que te encuentre, que te busque, que se pueda tener una relación contigo, Señor, para que pueda ver diferencia entre lo bueno y lo malo.
Así te pedimos por tu mayor, Señor, para que seas tú consciente, Señor, cuidando sus cuerpos, su salud, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas y el poder para sanarlas, Señor. Te pido en ella esta tu voluntad, Señor, abre su vida para que ella pueda estar bien. Dale paz al corazón de su Padre, Señor, y las palabras para darles nuestros ángeles. Te pido, mi Dios, que estés con ellos, que los bendigas, Señor, y que los fortalezcas para que ellos puedan tener paz en su corazón. Esa paz que solo tú puedes dar, Señor, y de repente nos quedará el corazón. Te doy las gracias por tus esfuerzos, muy bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Sí, jovencitas y jovencitos abusadas con las filisteas y los filisteos, andan acechando a los hijos de Dios. Cuidado, Gracias, Esther. ¿Alguien más, mis hermanos, que desee compartir un agradecimiento, alguna petición de oración? Sí, manita Fe. Yo quiero dar gracias por la casa de los el cuidado de la salud de pasando mucho de yo sé que es un reforma cada día que pasa es una ley que nos destruye la vida. Hay que dejar lo que tiene que pelear, que tiene el alma o una Vamos a orar, hermanita. Nuestra hermana Ofer, por los alcances especiales que oremos por que Dios le dé fortaleza, la situación que está pasando en el cuerpo. Recordemos que y traigas paz a este pueblo, sobre todo, si es tu voluntad, mi Dios, tú te puedes llevar esta enfermedad así como porque tú sabes el sufrimiento, Señor, no es ignorar que Él está causando, Señor. En tus manos lo depositamos, Señor, para que tú seas, Señor, el que tome control de su cuerpo, de su salud, Señor. Te pido, mi Dios amado, que la envuelvas en tu amor, Señor, que la confortes, Señor, y que la tomes de tu mano. Aceptamos tu voluntad, Señor, porque sabemos que es buena, agradable y perfecta, Señor. Te pedimos, Señor, misericordia. Sabemos que tú, Señor, cada día nos has llenado de esa misericordia y de tu amor, Señor. Pero aún así, Señor, aunque parezca irreverente delante de ti, te pedimos más misericordia, porque sabemos que tú eres mi Dios de la verdad, Señor, y que tú puedes hacer milagros, puedes hacer todos los días. En ti confiamos, Señor, en ti dejamos todas las penas, todo el sufrimiento que pueda traer en esta mañana, Señor, que lo conviertas en alegría y en paz. Cambia, Señor, este sufrimiento en baile, en gozo, en alegría. Gracias, te damos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Carmen. ¿Alguien más, mis hermanos, que desee compartirnos? Sí, Frida. Bueno, quisiera por
como es el versículo que llevamos hasta allá. Y bueno, yo puedo ver como en la operación que he tenido ahorita, pues, que a pesar de que la situación está muy agradable, entonces, por su tamaño, la confianza en Dios, siento que es algo muy difícil. Y también quiero agradecer por el grupo de chicas que estamos llevando, porque justo la semana pasada, esta semana que pasó el jueves, entraron varias personas que son las que siempre se conectan, están como muy interesadas, están como muy activadas, y cuando les mandamos algunas actividades, creo que tienen mucho interés en conocer, saber, y hemos escuchado sus testimonios de que a través de esta pandemia ellas se han podido acercar más a Dios, han podido buscarlo más, han tenido más el tiempo y pues ahora ellas tienen esa convicción de que a pesar de las dificultades, Dios tiene cuidado, como decía la canción, que Él es amoroso y fiel, ¿no? Siempre que y bueno, otra cosa hablando de llevar las tareas, pues también quiero agradecer por su interés en mi vida, todos los ámbitos de la escuela, del ámbito amoroso y esas cosas, y pues también quiero pedir oración por estos chicos, también que tienen una familia hermosísima que ama a Dios, y también pues que lo han expresado en sus palabras, y también por su hermana Lidia, que pues ahorita está un poco apartada, pero en especial por una cosa que Dios ha marcado, en verdad, que ya nosotros no vamos a estar juntos por el momento. Una de las cosas que Dios tenga para que su voluntad es perfecta y que agradecer por todas las cosas, ¿no? Yo siento que se refleja de cada cosa que nos pasa y pues si yo le decía ayer a Sherry que una vez le compartía que si nos guiáramos por las emociones, tenemos como que pero si creemos y confiamos en las promesas de Dios, como que estamos más tranquilos, como que lo depositamos todo y decimos, Señor, encárgate, yo te voy a seguir, te voy a obedecer y no me soporto eso. Pues sí, por él, por su familia, para que ella continúe su propósito también, y su hermana también, y pues por las chicas, estamos hechos por eso, por las chicas, también por la iglesia, para que sigamos como entendiendo de hablar unos por otros, estar también al tanto, ¿no? Porque igual viene un grupo de WhatsApp cuando pasó eso de y todos estamos como que podemos ayudar, entonces para que la gente ese deseo que yo lo quiso, Así sí, mira. Voy a hablar, hermano, contigo. Pues gracias a Dios que nos da ese tiempo para precisamente, ¿no? Agradecerle mucho, mucho y pues pedirle también, porque todos dependemos de él, ¿no? Vamos a orar por estas peticiones y agradecimientos de vida, hermano. Padre, pues primero que nada te queremos dar gracias por la vida de vida, Señor. Gracias por la que a pesar de su juventud, Señor, es una joven que ha buscado de ti, Señor, más que sobre otras cosas, Señor. Sabemos que tú eres su Dios, Señor, ella lo ha proclamado, Señor, y sobre todo ella lo ha manifestado con su vida, Padre, y te damos gracias, Señor, porque esa luz tuya, Señor, ella también la refleja en otros, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, porque nos das estos tiempos, pues, para precisamente, Señor, reconfortarnos por medio de la oración, Señor, cargando las cargas de otros, Señor, como si fueran de nosotros, Señor. También nos hablas en tu palabra que lloremos con los que lloran, Señor. Y eso es muy hermoso, Señor, que tú nos permites, Señor, el poder reconfortarnos, Señor, con el amor que tú nos das, Padre. Gracias, Señor. También te damos gracias, Señor, porque has puesto pues esa iniciativa en el corazón de Frida, las chicas que están participando en ese club, Señor. Te pedimos, Señor, que si es un medio, Padre, para que pues tú, Señor, puedas hablar a esas jóvenes, Señor, de lo que
eres tú, Señor, de lo maravilloso y glorioso que eres tú, Señor. Te pedimos que tú sigas bendiciendo pues esa obra que tú estás ahí haciendo en los corazones de estas jóvenes, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando bajo tu Santo Espíritu, Señor, a Frida y a todas las chicas que participan, Señor, para que puedan, Señor, mostrar lo grande y maravilloso que tú eres, Padre. También te damos gracias, Señor, por la vida de Daniel, por la vida de sus padres, por sus hermanos, Señor. Ellos vinieron aquí hace un tiempo, Señor, pudimos conocerlos, Señor, te damos gracias primeramente por ellos, Señor. Y pues te pedimos también, Señor, pues que tú tomes, Señor, también el control de todo, Señor, en esta situación, Señor. Tus tiempos son perfectos, son maravillosos, Señor. Cuando algo es de ti, Señor, pues así va a ser, Señor. Cuando no es algo que viene de ti también, así nos lo vas a hacer ver, Señor, pero nosotros lo sabemos, Señor, hasta que tú nos muestras esa voluntad tuya, Padre. Yo te ruego, Señor, porque guardes el corazón de Frida, que guardes el corazón de Daniel, Señor, y que primero que nada, Señor, te busquen a ti más que por otra cosa, Señor. Te damos gracias, Señor, por su vida. Te pedimos que tú lo sigas bendiciendo, Padre, y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues miren, hermanos, en la mañana estaba todavía lloviendo, estaba chispeando, y miren, ya el Señor, creo que hasta lo estábamos cantando, ¿no? El cielo gris ya se fue, ¿verdad? Gloria a Dios, miren, ya está el solecito, pues miren, ya el Señor aquí manifestándose para que estemos más a gusto aquí en su obra, hermanos. ¿Hay más, mis hermanos, que decir compartir sobre algo? Sí, está. Sí, también le agradezco a Dios por otro día, ¿verdad? Y por mi esposo, por mis hijos, por todos ustedes, por todo lo que está aquí registrado. Le doy gracias a Dios que Él es bien paciente conmigo y le agradezco mucho que me muestre su amor y su misericordia cada mañana, ¿no? Él es muy bueno, ¿no? Y por otro lado, también quiero una petición de oración, mi hermana mayor, entonces, bueno, ahorita está en el proceso de estudios y demás para saber cuándo la van a operar, ¿no? Entonces, más que nada, te den todas las condiciones para que ella pueda salir bien de esta pandemia, ¿no? Todavía falta un tiempito, pero bueno, ahorita va a estar el estudio y todo eso. Es una petición de la ciudad. Claro que sí, un agradecimiento y una oración por Marisol. Dale, gustaría por esta petición de nuestra hermana Esther, por su hermana Marisol. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias te doy por este día. En el cual venimos al camino delante de tu presencia, Señor. Sabemos que podemos controlar, no podemos Señor, presencia, Señor. Dice que nos acaba de familia. La hermana Marisol, Señor, no la reconozco. Y cada día que Jesús te dio, te pido que palabras que más poderosas, Señor. Dice mal, Señor, que será tocado. No Dios, por la voluntad que doy. Explícalo, Señor Dios. Porque, Señor Dios, ese hijo, no lo puedo hacer. Y los mejores elementos que van a tener para que llegado el momento, Señor, pueda ser cuidado, Señor. Y dice la Señor que en el nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos esta petición. En nombre de Dios. Amén. Gracias. Yo también tengo un agradecimiento muy grande a Dios por la familia Cotwell. Bueno, ha sido, fue en abril, ¿verdad? Su aniversario de bodas. Después fue el cumpleaños recientemente de Hannah. Y el día 16, no, perdón, el 13, ¿no? 14 de mayo, perdón, las fechas. Pues el cumpleaños de Natanael. Damos gracias a Dios por tu vida, Ana, por esos 17 años que Dios te ha permitido vivir. Y pues bueno, yo tengo ese agradecimiento y me gustaría orar por ustedes. De verdad que esta familia ha sido de mucha bendición para todos nosotros, hermanos. ¿Me acompañan a orar?
Padre, pues en tu voluntad, hermosa, soberana, Señor, tú decidiste unir un día, Señor, como matrimonio a Sherry y a Jaime, Señor. Y gracias a ese matrimonio, Señor, tuvo un fruto muy hermoso, Señor. Dos jovencitos que también, Señor, son una bendición para nosotros, Ana, Natanael, Señor. Y pues es un gozo, Señor, pues ver la obra que tú has hecho en esta familia, Señor. Y tú al bendecirlo, Señor, pues también nos has bendecido a nosotros, Señor, porque pues ellos dejaron su país, Señor, su familia, Señor, para seguirte a ti, Señor, y proclamar tu obra, Señor, proclamar tu gloria, Señor, en este país, en México, Señor. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Lo que te pido, Padre, por ellos, que tú sigas haciendo tu voluntad, Padre, que tú sigas fortaleciéndolos, Señor, que tú los sigas reconfortando en cualquier situación, Señor. Que tú les muestres siempre, Señor, que tú eres la verdad, Padre. Que ellos en todo momento, Señor, dependan de ti, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por ellos, Señor. Te pedimos que tú sigas perfeccionando en cada uno de ellos tu obra, Señor. Te damos gracias por la vida de Nat, Señor, 17 años, Señor, y pues bueno, Padre, es un gozo verlo tan joven, tan lleno de vitalidad, Señor, y sobre todo, Señor, que te conoce a ti, Padre, al único Dios vivo y al único Dios verdadero, Señor. Y lo ponemos en tus manos, Señor, para que pueda hacer ese varón, Señor, que él pueda, en tu tiempo, Señor, pues también, tu voluntad, tener una familia, Señor, continuar, Señor, pues, teniendo, Señor, esa proclamación de tu evangelio, Padre. Gracias te damos por su vida, Señor. Gracias a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bueno, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro servicio. Tenemos a nuestro hermano Jaime, se va preparando. La segunda parte de Romanos 13, del 1 al 10, hermanos. Y les pido el favor, puedan ir por una hojita para que puedan hacer sus apuntes, sean en la bendita, que vamos a ocupar para la enseñanza de hoy. Ok. Bueno. Buenas tardes. De nuevo. ¿Cómo están? ¿Todos listos? Bueno, el domingo pasado, por la tarde, llegué a casa y pensé, wow, este sermón fue un poco duro, ¿no? Impuestos y deudas y cómo hablamos de personas en el gobierno. Wow. Bueno, malas noticias. Esta semana tampoco será particularmente fácil. Pero realmente queremos tomar en serio lo que dice la Biblia sobre esos temas, ¿no? Para que podamos entender a nuestro Señor mejor y cómo Él quiere que vivamos. Amén. Tanto Pedro como Pablo hablan de diferentes tipos de autoridades y gobernantes y diferentes niveles de los gobiernos, ¿no?
Pedro los llama instituciones humanas. Pero estas instituciones humanas son establecidas por Dios, ese es su origen. Y el propósito del gobierno dado por Dios es alabar a los buenos y castigar a los malos. ¿Sí? Dice Pedro en 1 de Pedro 2, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Sí? Ahora hicimos la pregunta la semana pasada, ¿el mal según quién, no? ¿El bien según quién? Si le hubieras preguntado al emperador Nerón, podría haber dicho, el bien y el mal según yo, ¿verdad? Y muchas personas en el gobierno de hoy podrían decir algo similar, ¿no? De acuerdo con las leyes que elaboramos, las leyes según los hombres, como dijo alguien la semana pasada, o las leyes según la mayoría, ¿no? Pero eso no es realmente lo que Pablo está diciendo. Leamos de nuevo en los versículos 1 a 4 al capítulo 13. Romanos 13, el versículo 1 dice, sométese toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Y mira, estos versículos no dicen, ¿deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno según ellos, ¿no? Y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios, para bien según los hombres. No, claro que no. La autoridad es un ministro ¿de quién? De Dios. Y continúa. Porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Si un gobierno está castigando a alguien por predicar el evangelio, no está actuando como ministro de Dios, ¿no? El versículo 6, son servidores de Dios. Entonces, escuchen, cualquier gobierno en cualquier país es responsable de castigar el mal y alabar al bien según la palabra de Dios. Pero no creen en la palabra de Dios. Quizás no, pero siguen siendo responsables. Recordamos las naciones malvadas de Canaán, ¿no? Adorando ídolos, ¿verdad? Dios dijo, miren, estas naciones son malvadas. Aquí hay una lista de sus pecados. Su tiempo se acabó. Y leemos sobre eso en Levítico 18 y Deuteronomio 9. Digamos que hay un gobierno que es completamente ateo. Si castigan a un asesino, gracias a Dios. Si alaban a un asesino, están desobedeciendo a Dios y serán juzgados por él. ¿Sí? Y bueno, realmente no tenemos tiempo para entrar en detalles sobre las responsabilidades de los gobiernos. Pero básicamente los gobiernos deben restringir el mal y promover el bien, dándonos libertad y paz para que podamos servir a nuestras comunidades y a nuestras familias y adorar a Dios. ¿Verdad? Como leemos en 1 de Timoteo la semana pasada, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Moisés se lo dijo una y otra vez al faraón, las palabras de Dios, ¿no? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me celebre
una fiesta en el desierto. Ese es el propósito de nuestra libertad. ¿Sí? Y entonces el gobierno tiene responsabilidades y también tiene límites. ¿Sí? Libertad significa que el gobierno nos dejará en paz para que podamos hacer el bien. Por ejemplo, una autoridad humana nunca puede otorgar o quitar derechos humanos básicos. Es decir, derechos según la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Alguna vez han pensado en eso? El gobierno puede optar por reconocer y promover los derechos humanos, pero no puede otorgarlos. Tenemos derecho a adorar a Dios. Es muy bueno si nuestra Constitución dice que tenemos ese derecho, pero ese derecho proviene de Dios, no del gobierno. ¿Es la diferencia? ¿Ah? El gobierno no debe promover el mal. Eso es un límite, ¿no?, del gobierno. Si el gobierno dice que usará el dinero de los impuestos para ayudar a las personas a matar a sus bebés por nacer, está mal. Y sí, todavía pagamos nuestros impuestos, de que hablamos la semana pasada, ¿no? Pero Dios será el vengador del mal del gobierno. La semana pasada hablamos sobre diferentes tipos de autoridad, ¿no? Como emperadores, padres, ancianos en la iglesia, etcétera, etcétera. Y por supuesto, nuestro Señor Jesús es la máxima, ¿no?, autoridad. Como dice Jesús en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Bueno, a veces los teólogos cristianos hablan de las esferas de la autoridad, las esferas de autoridad. Toda la autoridad humana establecida por Dios tiene su propia como área de autoridad, sus propias responsabilidades y límites. Por ejemplo, el gobierno no debería decirle cuándo y cómo disciplinar a sus hijos. ¿Sí? ¿Qué es la esfera y la autoridad de quién? De los padres, de los papás, ¿verdad? La iglesia no debe condenar y ejecutar a un asesino. No. Esa es la esfera de autoridad del gobierno. El gobierno no es responsable de alimentar a tus hijos, ¿verdad? Pero el gobierno es responsable de proteger tu libertad para trabajar para que puedas alimentar a tu familia. ¿Sí? Y este concepto plantea algunas preguntas incómodas. Si el gobierno no es la única autoridad y somos responsables de cuidar de nuestras familias y de nuestra iglesia y de trabajar de una manera que Dios, que hombre, ¿qué significa eso? Significa que tenemos responsabilidades, ¿no? Es muy fácil para nosotros recurrir al gobierno para todo. No es así, o más culpar al gobierno, ¿no? Por todo. ¿Crees que alguien estuvo hablando del gobierno esta semana después de las inundaciones? Sí, ¿verdad? Y entonces le pedimos cosas al gobierno. Y el gobierno nos quita el dinero y luego nos trata como niños que necesitan ser alimentados y que se les diga qué hacer. Y bueno, cuando leo las noticias, leo que el gobierno me está dando algo. Me molesta que el artículo casi nunca explique de dónde viene todo ese dinero, ¿verdad? Dinero extra. Y les puedo decir, el dinero viene de la gente, ¿sí? Del trabajo que hacemos. Eso es como funciona el dinero. Es solo que el gobierno ahora decide cómo usarlo. ¿Sí?
Una vez más, cada esfera de autoridad tiene sus propias responsabilidades y límites. Según la Biblia, ¿quién es responsable de enseñar a nuestros hijos? Los padres. Y no tenemos tiempo de hablar de todo eso hoy. Pero eso tiene algunas implicaciones, ¿no? Entonces, la autoridad dada por Dios nos recuerda que tenemos nuestras propias responsabilidades. Incluso podríamos hablar del autogobierno, ¿no? Tenemos la responsabilidad de gobernarnos a nosotros mismos. Usa el autocontrol. ¿Ah? Trabajamos para vivir, para nuestras familias. Otro ejemplo de las esferas de autoridad es muy claro en el Antiguo Testamento. El rey y el sacerdote, ¿sí? No son la misma cosa. El rey no entró en el lugar santísimo, ¿verdad? Por ejemplo, el gran rey, generalmente era un rey piadoso y bueno, Usías. Dice en 2 de Crónicas 26. Pero cuando Usías llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel a Yahvé su Dios, pues entró al templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes de Yahvé, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no le corresponde a usted, Usías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario, porque usted ha sido infiel y no recibirá honra de Yahvé, Dios. Los sacerdotes, hombres valientes, dice, ¿no? Se opusieron al rey y tenían razón, ¿no? Porque esta no era su esfera de autoridad. Estaba haciendo algo bueno, pero no estaba en su esfera. Así que repasemos. Los gobiernos son establecidos por Dios y están bajo la autoridad del Señor Jesús. Son responsables de alabar a los buenos y castigar a los malos según la palabra de Dios. Y gracias a Dios, y gracias a su gracia, muchos gobiernos paganos, malos, hacen esto. Pero tienen autoridad solo dentro de los límites dados por Dios. Hay otras autoridades que, bajo Dios, también ejercen autoridad en varias esferas, ¿no? Y vemos eso en el Nuevo Testamento cuando las epístolas hablan de la autoridad del gobierno y luego pasan a hablar de familias y empleadores, siervos, amos, cosas así, ¿no? Y así en sus hojas tenemos las esferas de autoridad, podemos decir las áreas de responsabilidad, ¿sí? Lo primero es el gobierno. Tenemos el gobierno y los ciudadanos. Cada persona así, aquí, tiene un gobierno, tal vez dos. El segundo es la iglesia local. La iglesia local y los creyentes. Los creyentes deben estar en una iglesia local. También tenemos que el empleador y el empleado. Gobierno, iglesia local, empleador. También la familia, ¿no? Esposos, padres, niños, relaciones diferentes en la familia, en las familias. Y finalmente tenemos el individuo, el autogobierno o podemos decir responsabilidades personales que tenemos, ¿no? La familia y el individuo. Entonces esto plantea la pregunta: ¿cuándo podemos desobedecer el gobierno o cuándo debemos desobedecer el gobierno? Bueno, la respuesta es simple. Primero,
Cuando el gobierno nos dice que hagamos algo en contra de la palabra de Dios, o que no hagamos algo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, debemos desobedecer. Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Punto. En sus hojas dice, ¿hay algún momento en el que podamos o debamos desobedecer o oponernos a la autoridad? Número 1, cuando nos pide que hagamos el mal, cuando nos pide que hagamos el mal, o que no hagamos, ¿qué? El bien. Obviamente. Y número 2, cuando operan fuera de su esfera. Fuera de su esfera. Cuando el gobierno toma autoridad que no debería, cuando actúa fuera de su esfera de autoridad dada por Dios, podríamos desobedecer en algunos casos. Como dije, esta es la respuesta simple, no hemos terminado. Hemos visto en la Biblia cómo personas bajo autoridad, como los sacerdotes y los apóstoles, han dicho no. En el caso de los sacerdotes incluso se han opuesto públicamente, ¿no?, al rey. Y hay muchos otros ejemplos en la Biblia de eso. Pero incluso si decidimos que no debemos obedecer, todavía nos sometemos en el sentido de tratar a la autoridad con el respeto cuando sea posible, ¿sí? Y a veces obedeceremos, incluso si la autoridad está desobedeciendo a Dios o siendo imprudente, siempre y cuando no sea pecado para nosotros. ¿Me explico? Tal vez es pecado para ellos, pero no para nosotros. Y aquí un ejemplo interesante del Nuevo Testamento. Los romanos, los conquistadores paganos de Israel, a menudo obligaban a alguien a llevar un mensaje o lo que fuera por una milla romana, que era aproximadamente 1,5 kilómetros. Y esto fue muy injusto. Podría ser una interrupción importante en los negocios de una persona, ¿no?, de Israel. Pero ¿qué dijo Jesús? Mateo 5:41 dice, cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, es decir, una milla romana, ve con él 2. Y así, por generosidad, amor o deseo por la paz, podemos obedecer leyes injustas. De hecho, lo creas o no, a veces debemos obedecer leyes injustas. ¿Hay momentos para desobedecer? Claro que sí, pero no es una excusa para tener una actitud rebelde. Por eso Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Bueno, echemos un vistazo a nuestro texto nuevamente, especialmente la última parte. Vamos al versículo 7, por favor. Sean tan amables. El 7, vamos a leer el 7 al 10. Dice, paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No deben a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Amor. Podrías decirlo de esta manera. Nuestro objetivo final en la vida es el amor.
Si pudieras tomar toda la ley y ponerla en solo una palabra, esa palabra es amor. Ahora, observe con atención. Nuestra definición de amor no reemplaza la ley de Dios. Déjame decirlo otra vez. Nuestra definición de amor no reemplaza la ley de Dios. Por ejemplo, escuchas a la gente decir cosas como esta. Dejé a mi esposa porque simplemente ya no la amaba. Pero finalmente estoy enamorado de una mujer maravillosa. Estamos muy felices. No deben a nadie nada, sino amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto no cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? Es romper el pacto de por vida del matrimonio y estar con otra persona. Y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es un resumen, no una sustitución. La ley de Dios explica qué es el amor. El adulterio no es amor. ¿Cómo debería amar? Lea su Biblia y haga lo que dice. Entonces, cuando amamos, obedecemos los mandamientos de Dios. Entonces, si dices, bueno, en el Antiguo Testamento teníamos leyes, y en el Nuevo Testamento nada más necesitamos amar. Es mal, es incorrecto, ¿verdad? Entonces, si dices, el Antiguo Testamento es la ley, el Nuevo Testamento es el amor. No. En el Antiguo Testamento tenemos ley, en el Nuevo Testamento tenemos el Evangelio, que es el amor. Incorrecto. ¿Por qué? Como dice Pablo, el amor es el cumplimiento de la, ¿qué? La ley. En sus hojas, el amor resume la ley. ¿Sí? El amor resume la ley, el amor cumple la ley, pero el amor no reemplaza la ley. De hecho, el amor es ley. El amor no reemplaza la ley, de hecho, el amor es ley. Amar es obedecer la ley. Nunca pagaremos por completo la deuda del amor. Somos condenados por la ley porque no amamos perfectamente a Dios ni a nuestro prójimo. Sí, debemos amar, pero el amor no es el Evangelio, es ley. Jesús amó perfectamente, ¿no? Obedeció la palabra de Dios sin excepción ni vacilación. Y luego dio su vida perfecta en la cruz para recibir nuestro castigo. Eso es el Evangelio. Pon tu fe y confianza en Cristo como tu Señor y Salvador, y tus pecados serán perdonados, y su vida perfecta se acreditará a tu cuenta. Gracias a Dios. Y ahora podemos amarnos unos a otros y a Dios, no porque tengamos miedo de la condenación, sino por nuestro agradecimiento a Él como un Padre amoroso. En las hojas, como creyentes, estamos libres del castigo que merecemos por no amar. Estamos libres del castigo que merecemos por no amar. Ahora podemos amar libremente en Jesucristo, y toda la Biblia nos enseña qué es el ¿qué? Amor. La Biblia define el amor. Pero nuestro mundo quiere tomar palabras como amor, ¿no? Y cambiar la definición, ¿verdad? Pero tenemos la palabra de Dios para
para guiarnos. Y cuando los gobiernos y los líderes no están de acuerdo con la palabra de Dios, debemos llamarlos al arrepentimiento. ¿Qué sucede cuando los gobiernos comienzan a alejarse rápidamente de bloquear el bien y castigar el mal? ¿Qué sucede cuando no castigan el mal, incluso alaban el mal y tal vez incluso castigan el bien? Muchos países de todo el mundo mañana celebrarán oficialmente el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, que involucra muchas ideas antibíblicas. Muchos gobiernos de todo el mundo hacen la vista gorda ante el asesinato de bebés en el útero. A principios de ese mes, vi un video de un predicador siendo arrestado en Londres, y no sé nada de él, excepto que era un anciano, y que había estado hablando de algunas de las mismas cosas de las que yo estaba hablando hace un par de semanas, de Génesis capítulo 1. Los gobiernos no tienden a controlar su poder, tienden a expandirlo. Y empiezan a creer, y a veces nosotros empezamos a creer que tienen responsabilidades que no tienen. Algunos gobiernos comienzan a pensar que son la máxima y única autoridad en el mundo, niegan la autoridad de Dios y luego tratan de quitarle la autoridad a la iglesia y a la familia. Ese es un camino peligroso a seguir. Deberíamos estar muy preocupados por la dirección que están tomando algunos gobiernos. A mediados del siglo XVI, los creyentes de la ciudad de Magdeburgo, en lo que es Alemania de hoy, enfrentaban persecución y sentían que había llegado el momento de obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Y así escribieron lo que llamamos la Confesión de Magdeburgo. En este documento describen diferentes como niveles de injusticia. Y creo que es útil pensar en esto. Lo tengo en sus hojas. Primero tenemos el gobernador no excesivamente atroz. El gobernador no excesivamente atroz. Puede ver que tenían una visión muy optimista de los gobiernos, ¿verdad? Eso es el nivel más bueno, ¿no? Mejor. El gobernador no excesivamente atroz. Mira, no hay rey, presidente o gobernador perfecto, excepto a nuestro Señor Jesús, ¿no? Todos pecan. Bueno. Pero en este caso, el gobernador puede estar haciendo cosas que causan daño, pero no es excesivo ni irreversible. ¿Okay? Así que los que están bajo su mando tienen la responsabilidad de obedecer, sí, pero también de advertirle. Esos llamamos los magistrados menores, los magistrados menores. Por ejemplo, un gobernador de estado, el magistrado menor, podría advertir al presidente, el magistrado mayor. ¿Sí? Un pastor puede predicar la palabra de Dios y advertir a un alcalde. Y así, ¿no? Y seguimos sometiéndonos a nuestras autoridades y tratándolos con respeto y honor, aunque podamos sufrir por su pecado, por falta de sabiduría. Es decir, a veces debemos obedecer incluso cuando nos cause daño. Ok, segundo, tenemos el tirano sin ley. El tirano sin ley. Esta autoridad es bastante mala. Está haciendo un daño significativo
causando la muerte de muchas personas o rompiendo sus pactos. ¿Okay? Los autores de la confesión dicen que aunque se nos permita desobedecer, aún podemos elegir sufrir y obedecer, dejando la venganza a Dios. Pero por supuesto, solo si podemos someternos sin pecado. Entonces, en este caso, depende, ¿no? Obedecer, desobedecer, depende. Puede ser una cuestión de conciencia. Puede ver que nuestro estándar es obedecer, si es posible. Estamos tratando de obedecer y vivir en paz cuando es posible. Ok, en tercer lugar, tenemos el tirano coercitivo. El tirano coercitivo. Coercitivo. Esta autoridad está tratando de obligarnos a pecar por medios coercitivos. ¿Sí? Así que ahora el magistrado menor, que incluiría el individuo y su autogobierno, no puede obedecer. Eso no quiere decir que nunca podamos obedecer, pero cuando él actúa específicamente de esta manera, no podemos. De hecho, la autoridad menor debe defender a su pueblo de esta autoridad mayor. Por supuesto que queremos hacer esto pacíficamente, si es posible. Finalmente, tenemos el perseguidor de Dios. El perseguidor de Dios. Esta autoridad está luchando deliberadamente y constantemente contra el bien y el justo según la palabra de Dios. La Biblia es, por supuesto, lo único bueno, correcto. Y esta autoridad podría hacer esto mediante el engaño o por argumentos inteligentes o por la fuerza, ¿no? Reemplaza el evangelio con sus propias creencias fundamentales y promueve sus propias creencias pecaminosas. Él es un anticristo, tal vez no el anticristo, pero un anticristo, ¿sí? Y es una amenaza constante y seria para las personas que están debajo de él. Y según los autores de la Confesión de Magdeburgo, él debe ser resistido a toda costa. Estas personas, los autores de la Confesión, están luchando con las mismas ideas básicas de las que hemos estado hablando, ¿no? Sí debemos someternos a las autoridades gubernamentales y honrarlas. Pero claramente hay momentos en los que debemos resistir. ¿Cómo sabemos cuándo se ha cruzado la línea? No tengo todas las respuestas, porque son situaciones complejas, ¿no? Pero nosotros, como iglesia, somos responsables de pensar en ellos y hablar sobre ellos. Estos problemas no van a desaparecer en unos meses, hermanos. Malas noticias, ¿eh? Pero permíteme cerrar con un poco de aplicación. 7 aplicaciones, 7 cosas que deberíamos estar haciendo. Están en sus hojas. Número 1, honrar y obedecer la autoridad establecida por Dios en cada esfera. Honrar y obedecer la autoridad establecida por Dios en cada esfera. Recientemente, un grupo de pastores en China envió una carta a su gobierno y lo dijeron claramente. Ve aquí un extracto. Dice: creemos y estamos obligados a enseñar a todos los creyentes de la iglesia que la autoridad del gobierno
proviene de Dios, siempre y cuando el gobierno no traspase los límites del poder secular establecidos en la Biblia y no interfiera ni viole nada relacionado. Para la fe o el alma, los cristianos están obligados a respetar a las autoridades, a orar fervientemente por su beneficio y a orar fervientemente por la sociedad china. Por el bien del Evangelio, estamos dispuestos a sufrir todas las pérdidas externas provocadas por la aplicación de la ley justa. Por amor a nuestros conciudadanos, estamos dispuestos a renunciar a todos nuestros derechos terrenales. Wow. Mira, podemos ser sus mejores ciudadanos, pero debemos obedecer primero al Señor Jesús. Y parte de esa obediencia es la asamblea de los creyentes. Número 2, como dicen, ¿no? Orar por nuestros líderes, orar por nuestros líderes. Hablamos de eso la semana pasada. Escucho, esto significa todas las instituciones humanas, ¿verdad? Ore por su familia, su jefe, su gobierno, a los líderes de su iglesia, todas las autoridades. Número 3, hacer buenas obras en la comunidad como ciudadanos. Hacer buenas obras en la comunidad como ciudadanos, en la sociedad, ¿no? En el país. Dios incluso les dijo a los exiliados de Israel que se preocuparon por el bien de la ciudad extranjera en la que ahora vivían. Jeremías 27:9. Dice Dios, si buscan el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen a Yahvé por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Sí, somos ciudadanos del cielo, ¿no? Filipenses capítulo 3. Pero deberíamos hacer mucho bien mientras estamos aquí. Hacer buenas obras en la comunidad como ciudadanos. Número 4, estar dispuestos a sufrir. Estar dispuestos a sufrir bajo un mal gobierno. Estar dispuesto a sufrir bajo un mal gobierno. Eso significa dos cosas. Obviamente eso no significa que debas obrar mal para que puedas ser castigado. Por favor, no. Primero, hay momentos en los que debemos someternos a malas leyes. Queremos paz. Queremos someternos a las autoridades gubernamentales. A veces necesitamos someternos cuando no es justo, incluso cuando nos perjudica, algunas veces. Y sé que aquí es donde se complica, ¿no? Pero también está dispuesto a sufrir cuando decidas que debes obedecer a Dios en lugar de a los hombres. Hechos 5:41. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Eso es después de que los azotaron. Primera de Pedro 4:13. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Así en sus hojas, sufrir por obedecer cuando hay leyes malas y sufrir por no obedecer cuando no podemos. Sufrir por obedecer cuando hay leyes malas. Sufrir por no obedecer cuando no podemos. Así que toma tus dedos, envuélvelos alrededor de la madera. No te preocupes por las astillas. Toma tu cruz y únete a la marcha de la muerte. Este mundo está pasando. Vamos a algo mucho mejor.
Número 5. Como la iglesia local, estar unidos en el Señor Jesús y su Evangelio. Como la iglesia local, estar unidos en el Señor Jesús y su Evangelio. Eso es tan importante. Todos estamos luchando juntos con estas preguntas, ¿no? Tengo hermanos en las iglesias que creen que deberían seguir ciertas restricciones o no, ¿verdad? Y el mundo quiere que tomemos partido y luchemos para que seamos destrozados y debilitados. Estaremos en desacuerdo sobre algunas cosas. Necesitamos tener convicciones, especialmente sobre cosas importantes. Necesitamos decir la verdad. Incluso si se trata de cosas no espirituales, tenemos que decir la verdad. Pero entre aquellos que creen que la palabra es nuestra autoridad y están tratando de seguirla, no estemos de acuerdo y luego estudiemos juntos, ¿no? No estemos de acuerdo y después oremos juntos, ¿verdad? O esa persona piensa algo diferente sobre las vacunas. No le hables sobre eso. O esa persona piensa algo raro sobre las cubrebocas. No hables con él, ¿verdad? Bueno, no aprenderemos nada de esa manera, pero estamos dejando que el mundo nos divida. Sigamos hablando, sigamos estudiando, pero si Jesús es tu Señor, no dejes que el mundo te haga atacar a tus hermanos en la fe. Ten convicciones y habla de ellas, sí. Atacar, no. Y bueno, no veo a la gente atacándose unos a otros aquí, ¿no? Gracias a Dios. Pero ten cuidado. La gente, nosotros, necesitamos tiempo para pensar en estas cosas. El mundo está cambiando rápidamente, ¿verdad? Sé paciente con sus hermanos, ¿no? Pero después de hablar de estas esferas de autoridad, dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Amén. Número 6. Obedecer al Señor. Obedecer al Señor. Compartir el Evangelio. Hacer discípulos. Obedecer al Señor. Compartir el Evangelio. Hacer discípulos. Gracias a Dios nos estamos congregando. Gracias a Dios tenemos estudios bíblicos. Gracias a Dios estamos aquí para ayudarnos unos a otros y a nuestra comunidad. Usemos bien el tiempo, ¿no? Eso puede significar que debemos hablar con las autoridades en este mundo y decirles que se arrepientan, recordándoles que el Señor, Jesús es el Señor, ¿no? Es Cristo o caos en nuestro mundo. Obedecer al Señor, compartir el Evangelio, hacer discípulos. Número 7, confiar, descansar y regocijarte en el Señor Jesús. Confiar, descansar y regocijarte en el Señor Jesús. Mateo 28, 18 a 20. Acercándose Jesús. Qué hermoso, ¿no? Acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No tengas miedo, ¿verdad? Jesucristo es nuestro líder. Él es nuestra autoridad. ¿Crees que Él no puede cuidar de ti? Toda autoridad
me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso, hermanos míos, es la verdad, la esperanza y el mandamiento. Entonces, vamos. Señor Dios, gracias por que nos permite pues, seguir aprendiendo de él, de su palabra. Un mensaje muy importante. Y pues bueno, se pone en evidencia que la Biblia es nuestra guía de vida. En todos los ámbitos, en todas nuestras áreas de vida, la Biblia siempre tiene algo que decirnos acerca de, pues es la misma palabra de Dios. Y pues damos gracias por este mensaje que, pues bueno, nos va a llevar mucho a la reflexión, hermanos, y pues al entendimiento de cómo debemos mostrarnos delante de nuestras autoridades. Pues bueno, estamos casi por despedirnos, hermanos. Antes, pues bueno, tenemos algunos anuncios. Recuerden que este próximo sábado tenemos el estudio a las 7:30 en la casa de Jim. Recuerden hacer su tarea. Recordemos hacer nuestra tarea, por favor. Y pues también aprovecho la ocasión pues para invitarlos a todos. Todos podemos entrar a su casa de Jim, ¿verdad, Jim? Podemos llegar, por supuesto. También el estudio se comparte por YouTube Meeting. Nos puedes acompañar. Es de edificación siempre, como decíamos, gracias a Dios tenemos estudios. Porque, pues bueno, recordemos que espiritualmente necesitamos la palabra. Porque la palabra es el alimento de nuestro espíritu. Y pues bueno, entre más nos alimentemos de esa palabra, pues vamos a tener mucho mayor entendimiento de lo que Dios nos quiere hablar, hermanos. Están invitados todos. También decirles que allá atrásito está la ofrenda, el botecito, para que quien desee un diezmo su ofrenda, ahí lo pueda poner con toda libertad. Recordándoles que también ahí tenemos nuestra cajita, donde pues bueno, podemos compartir, o puedes también tú tomar algún libro interesante de los que hay ahí. Todos son interesantes, y pues bueno, también ahí está la cajita disponible. Y vamos a tener un último bloque de alabanza y es con lo que nos vamos a despedir el día de hoy. Entonces, por favor, mis hermanos, vamos a terminar este tiempo adorando al Rey. Treinta y cinco. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de querer. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Y su espíritu dio. Alabamos tu poder. Y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada congregación. Traidores de esperanza y buenas de salvación. Vamos a comenzar, no podemos callar.
anunciaremos al mundo de tu amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de Él. Nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, sabemos que Dios es un espíritu Dios, vamos por Él, ser testigos de Él, y llevaremos su gloria. Cada organización, trayendo su esperanza y nuevas de salvación. Solo sin duda, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Señor, muchas gracias por este día, Señor, que nos podamos reunir. Muchas gracias por esta enseñanza que tenemos y gracias también por la esperanza que tenemos en Cristo. Gracias porque Él ha dicho que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que a pesar de las tribulaciones, de las tormentas, Él permanecerá con nosotros, Señor. Y gracias porque podemos confiar en ti, Señor, podemos sostenernos y, Señor, tú nos das fortaleza para pasar esas cosas que no son agradables a nuestros ojos, Señor, pero también puedes hacer tu obra en nuestras vidas, Señor, y tú te glorificas en medio de cada circunstancia, en medio de todas las cosas que están pasando en el mundo, Señor, a pesar de ver tantas guerras, a pesar de ver tanta pobreza, tanta violencia, Señor. No entendemos muchas cosas en nuestra naturaleza humana, pero Señor, tú tienes un plan perfecto y te damos muchas gracias porque Cristo ha venido, Señor, porque tú te has revelado a nosotros por medio de tu Hijo Jesús, porque podemos creer, Señor, en Él, que Él nos puede dar perdón, Señor, que en Él tú nos das esperanza, Señor, en que vamos a ser limpiados de nuestros pecados y vamos a ser parte de tu plan. Gracias, Señor, por esta iglesia que podemos encontrar familia aquí, Señor, que podemos orar unos por otros. Y gracias, Señor, porque a pesar de todas las cosas que están pasando en el mundo, incluso aquí en Iztapaluca, pues sabemos que tú lo tienes todo bajo control y que podemos también, Señor, ser buenos ciudadanos, también podemos ayudar a los que lo necesitan, Señor, si tenemos la oportunidad. Y te pedimos, Señor, que permanezcamos humildes, que permanezcamos en amor, Señor, y que siempre nuestro único objetivo sea glorificarte, Señor, y que otras personas puedan ver en nuestras vidas esa paz que tenemos en ti y que otras personas también encuentren libertad en tu Hijo Jesús. Te damos muchas gracias por este día y te pedimos que todo lo que aprendimos el día de hoy lo apliquemos a nuestras vidas, Señor, con tu ejemplo, Señor, y también con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te pedimos que bendigas esta tarde, Señor, el resto y que si es tu voluntad, pues todo salga bien. Te damos muchas gracias, Señor, por tu salvación y por la esperanza que tenemos. Te damos muchas gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos.